Cuando éramos pequeños, siempre pasaba o era común que cuando íbamos a jugar a algo, al fútbol o algo así, o estábamos en la clase de gimnasia, pues siempre había quien eran los capitanes, los que se ponían ahí a mandar, eran muy carismáticos, y ellos eran los que elegían a quién iba a formar parte de su equipo, ¿no? Y estaba claro que los primeros que iban a ser escogidos iban a ser los que eran muy buenos y que era evidente a primera vista que eran los que manejaban, los que tenían el control y dominaban el arte que fuera a darse en ese momento. Luego estaban los del montón, ¿no? No eran ni Cristiano Ronaldo ni Messi, pero, oye, por lo menos algo sí que podían hacer, no eran ni malos ni buenos, estaban ahí, ¿no? Y luego ya estaban los que eran malísimos, pero bueno, no se les iba tampoco a dejar fuera, ¿no? Se les daba la oportunidad para que por lo menos dieran unas cuantas patadas y yo qué sé, se pudieran sentir parte del equipo o algo así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando una persona asiste a lo mejor a una entrevista de trabajo que, bueno, pues tiene que saber a lo que se enfrenta y tiene que tener ciertas capacidades, o al menos eso es lo que van a mirar en tu currículum, ¿no? A ver si tienes las capacidades para hacer ese trabajo al que te están entrevistando, ¿no? E incluso también en la propia tarea del Señor, en la obra del Señor, pues uno tiene que tener ciertas capacidades a veces para estar en un puesto o en otro, ¿no? Es decir, no vale cualquier cosa cuando se trata de las cosas de Dios. Y no está mal que eso lo tengamos en cuenta. De hecho, la palabra nos invita a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es lo más lógico y lo más normal, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de elegir para salvación, Dios actúa de forma totalmente diferente a cómo nosotros actuamos cuando elegimos a alguien. Nosotros elegimos a alguien porque tiene cierta capacidad o cierta cosa en su vida que a mí me interesa o que me va a ser de beneficio. Pero cuando es para salvación, Dios elige de forma distinta. No por lo que tú eres, sino para hacer algo de ti, que es totalmente diferente, totalmente distinto, ¿no? Y por eso quería que leyésemos el capítulo 19 en Éxodo, porque vamos a ver esto, de cómo Dios elige a un pueblo. No por lo que es, sino para hacer algo de él. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta ahí. El mensaje se divide en 3 secciones, que las voy a ir diciendo los títulos por si lo queréis apuntar y para que sea más fácil de recordar el mensaje después y no se nos olvide mañana. Primer punto: un pueblo escogido. ¿Vale? Un pueblo escogido. El primer versículo de nuestro texto nos sitúa en el tiempo, haciéndonos recordar que han pasado ya 3 meses desde que Israel salió de Egipto y que en ese mismo instante habían llegado al desierto de Sinaí. Aquel lugar seguramente no era desconocido para Moisés, porque él ya había pastoreado las ovejas de su suegro Jetro, lo había estado haciendo por el desierto, incluso hasta una vez llegó al monte Horeb, o sea, el monte Sinaí, y allí es donde por vez primera ve a Dios, en la zarza que estaba en el fuego y que no se consumía. Se nos dice también que el pueblo había salido de Refidim, que era el último lugar donde ellos habían acampado, donde se habían quejado, donde habían murmurado contra Moisés, y Dios les había provisto agua, como hemos cantado, en la peña de Horeb. Y aquí es donde ahora se encuentra Israel, a los pies del monte Sinaí. Y Moisés es llamado por Dios para que suba al monte y para hablar directamente con él. Pero en primer lugar yo quiero resaltar una cosa antes de ir al punto central de lo que quiero hablar aquí, porque es una imagen metafórica preciosa que habla en el versículo 4, y que nos puede hacer comprender mucho acerca de quién es Dios. Dios le recuerda lo que él ha hecho a los egipcios, cómo los ha rescatado de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios, para darles la libertad fuera de allí, de Egipto, ¿verdad? Y lo han podido ver con sus propios ojos, lo han podido contemplar lo que Dios ha hecho. Y acto seguido dice que los tomó sobre alas de águilas y que los trajo hasta él. Un pastor, se llama John MacArthur, en una Biblia que tiene de estudio, comenta lo siguiente acerca de este versículo. Con una manera muy apropiada, Dios describió el éxodo y el viaje al Sinaí. Se sabía que las águilas sacaban a sus polluelos del nido sobre sus alas y que los enseñaban a volar, recogiéndolos si era necesario sobre sus alas extendidas. Moisés, en su cántico final, emplea esta metáfora refiriéndose al cuidado de Dios por Israel y observó de forma especial que solo Jehová hacía esto. Y si vamos a ese cántico final de Moisés, que está en Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 11 al 12, dice Moisés: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y ahí vuelve a decir MacArthur: el Señor cuidó de Israel amorosamente como un águila cuidando de sus jóvenes, especialmente conforme se les enseñó a volar. Conforme comenzaron a volar y tuvieron poca fortaleza, comenzaban a caer. En ese punto, un águila detenía su caída abriendo sus alas para que pudiera aterrizar sobre ellas. Así el Señor ha llevado a Israel y no ha dejado que la nación caiga. Él ha estado adiestrando a Israel para que aprenda a volar sobre sus alas de amor y omnipotencia. Bonita imagen, ¿verdad? La del águila que abre sus alas para poder recoger a sus polluelos cuando están cayendo y no pueden seguir volando por sí mismos y sus fuerzas, ¿verdad? Pues nuestra vida en el Señor Jesús, nuestra vida en el Evangelio, ciertamente, seguramente, es igual, ¿verdad? Hemos salido de la forma de esclavitud del pecado y ahora estamos siendo llevados a la tierra prometida, a la Canaán celestial,
a la Jerusalén de arriba, a la ciudad de Dios, y en ese camino estamos aprendiendo a volar, pero no seamos tan arrogantes como para pensar de nosotros mismos lo que no debemos de pensar. Somos llevados por el Señor en sus alas, porque ciertamente todavía caemos. Y si no fuera porque Él extiende sus alas para recogernos, estaríamos estampados en el suelo una vez sí y también la otra. Pero fijaos en el detalle más importante que dice: os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Que eso es lo interesante. En fin, con esto en mente, nos sitúa en la siguiente posición. Dios ha sido y es de una manera con nosotros. Dios ha hecho y hace algo concreto con nosotros. Por tanto, también ahora nosotros tenemos que ser de una determinada manera y hacer algo concreto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor en el versículo 5. Dios está llamando a Israel a atenderle y a obedecer sus mandamientos y ser fieles al pacto que Él toma la iniciativa de establecer con su pueblo Israel. Lo que hace especial a Israel no está en sí mismo, está en que Dios ha tomado la cabecera y ha establecido una relación de pacto con Israel. A Israel no le hace especial ser Israel, a Israel le hace especial que tiene un Dios que ha querido hacerse su Dios. Dios ha tomado la cabecera, ha iniciado esa relación. Ahora Israel tiene que mantenerse fiel a esa relación con Dios en su pacto. Y no porque sea un Dios tribal, porque uno podría decir, bueno, Dios es Dios de Israel porque es el Dios de nuestra tribu. No, Dios dice, mía es toda la tierra. Todos los pueblos son míos. Ahora bien, estamos hablando de Israel, estamos hablando de un pacto antiguo que ya no nos interesa a nosotros en algunas partes, por así decirlo. Pero tras la muerte de Jesucristo, Dios ha establecido un nuevo y mejor pacto, fundado en mejores promesas. Ahora su pueblo no está limitado a una nación étnica como Israel, sino que todos tienen cabida. Su pueblo ahora, el Israel de Dios, es la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Si vamos a la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, él, refiriéndose a la iglesia, va a tomar la imagen del versículo 6 de nuestro texto de Éxodo, que va relacionado a Israel, y lo va a aplicar a la iglesia. Por eso digo que la iglesia es el Israel de Dios. Y dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es evidente que está hablando de la iglesia, y le está aplicando la misma característica que Dios le aplica a Israel en el Antiguo Pacto. Como iglesia hemos sido llamados al sacerdocio, lo está diciendo aquí el apóstol Pedro, y a la santidad. Dos cosas que van unidas y que no se pueden despegar, el sacerdocio y la santidad. Somos un pueblo sacerdotal porque mediamos e intercedemos ante Dios. Y podemos hacer esto porque tenemos un sumo sacerdote, un mediador, un intercesor con mayúsculas, que nos abre la entrada al trono de la gracia. Y con todo, un poco antes, Pedro, en su primera carta, donde estamos leyendo, pero un poco más arriba, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo? ¿O para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si somos sacerdocio, no solo mediamos e intercedemos ante Dios, sino que ofrecemos sacrificios, como el sacerdote en el Antiguo Pacto ofrecía sacrificios en el templo, ¿verdad? Pero estudiando sobre el tema, preparando la predicación, me puse a buscar y encontré un buen artículo que hablaba acerca de estos sacrificios espirituales, que nos habla también la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y yo quisiera
mostraros cuáles son. Os voy a dar las citas, lo vamos a leer todos juntos ahora, pero os doy las citas también para que los apuntéis por si luego queréis estudiarlo más detenidamente. Pero vamos a ver cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros como sacerdotes podemos ofrecer a Dios. ¿Vale? El primero de ellos está en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Primer sacrificio espiritual, entonces, son nuestras propias vidas entregadas en santidad a Dios. Ese es un primer sacrificio. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nos vamos a Filipenses, al capítulo 2, versículo 17, allí leemos, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Segundo sacrificio espiritual, entregarse por completo al ministerio. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 18, leemos, porque por ahí andan muchos de los cuales... Perdón, me estaba leyendo el 3. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tercer sacrificio espiritual, las ofrendas. Es un sacrificio que también nosotros podemos hacer a Dios. Si vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 15, leemos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuarto sacrificio espiritual, la alabanza. Siguiente versículo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar, otro sacrificio que podemos hacer. Hacer el bien y ayudar, quiero decir. Si volvemos a Romanos, al capítulo 15, versículo 16, leemos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Sexto, sacrificio espiritual, las personas que se convierten al Evangelio. Y el séptimo sacrificio, que a mí es el que más me gusta, Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y capítulo 8 del 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Séptimo sacrificio espiritual, la oración. Así que somos un pueblo escogido por Dios para ser sacerdotes que median, que interceden ante Dios y que ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Y también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si Él no nos hubiera llamado todavía, seguiríamos en tinieblas. Recordar, pueblo escogido para ser sacerdotes. Segundo punto. Éramos un pueblo escogido, pues ahora somos un pueblo santo. Moisés desciende de nuevo al pueblo y llama a los líderes, a los ancianos del pueblo, y se podría decir que les predica lo que Dios le ha dicho. Le expone lo que el Señor le ha comunicado, y acto seguido hay una respuesta. Esta es también la meta del predicador. Que pueda exponer la palabra de Dios y que el pueblo diga, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Esa es la meta. Dios avisa a Moisés de que él va a presentarse y que lo va a hacer en medio de una nube espesa, dice. El pueblo no le va a ver, pero le va a oír hablar con Moisés de tal manera que van a creer a Moisés. Y esto es así también para nosotros. La credibilidad de nuestro mensaje viene de Dios. Y nuestro mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Pero la credibilidad viene de Él. Nos vemos entonces ante la situación de que Dios viene a visitar a su pueblo, pero para ello se tienen que preparar. El Señor le indica a Moisés claramente una cosa: santifícalos, que laven sus vestidos, que se preparen para el tercer día. Además, establece un límite alrededor del monte que nadie puede traspasar.
y si se traspasa, morirá. Hemos aprendido en primer lugar entonces que somos un pueblo escogido, que somos el pueblo de Dios, y especialmente para realizar la tarea sacerdotal. Pero el Señor no se refiere a su pueblo solo como sacerdote, se refiere a su pueblo como una nación de gente santa. La santidad de Dios implica la limpieza que hay en Él, la pureza, lo lejos y apartado que está Él del pecado, cuánto aborrece todo lo que es el pecado. Así que en segundo lugar, como individuos y como pueblo de Dios, hemos sido llamados a santificación. Y esto se muestra claramente en el hecho de que ahora Israel ha dejado una vida atrás. Ha dejado la vida de Egipto. Ahí se quedó atrás Egipto. A partir de ahora tendremos una nueva vida, siguiendo los mandamientos de Dios, los preceptos del Señor. Ahí es que seremos libres. Dios le da mandamientos porque quiere que su pueblo sea libre, porque no quiere que vuelva a Egipto. Por tanto, es un cambio de vida, de la esclavitud a la libertad. Y así también ocurre en la vida cristiana, ¿no? Cuando nosotros nos arrepentimos y comenzamos nuestra andadura, ¿no?, con Jesucristo como sus discípulos, se nos llama a ser santos. Eso quiere decir que ya no amamos las cosas que antes sí amábamos. Que las cosas que antes aborrecíamos y que eran una carga y ni siquiera pensaríamos en ella, ahora son una delicia. Que tú antes aborrecías a Dios y ahora le amas. Que tú antes amabas al mundo y ahora lo odias. Que tú amabas pecar y ahora lo aborreces. ¿Qué es eso de la santidad? Y ahora la amas. Es tu delicia. No se puede decir que una mente verdaderamente, genuinamente cristiana pueda decir, bueno, me voy a tomar eso del pecado a la ligera. He creído en Dios, he creído en Jesús como mi Salvador, ahora me voy a tomar mi tiempo. Tampoco hace falta que le meta mucha prisa a esto de dejar el pecado. Una mente cristiana no actúa así o no piensa así por demasiado tiempo al menos. Es como si tú vives en primera línea de playa y de repente viene un tsunami y dices, me voy a meter en casa y cuando pase, ya si eso cojo mis cosas y me voy. No, tú haces todo lo posible por no estar allí cuando el agua venga. Pues este pueblo hace todo lo posible por estar como tiene que estar cuando el Dios a quien pertenecen va a venir. Y no solo se llama a eso al pueblo de Israel, se nos llama a nosotros también. Pero como siempre, podemos intentar siempre en nuestras fuerzas, en nuestra propia manera, intentar limpiarnos, intentar purificarnos a nosotros mismos. Podemos inventar una multitud de formas para no hacer nada indebido, hacer miles de reglas y normas que cumplir al estilo más fariseo del mundo. Y con todo te darás cuenta que es totalmente imposible que en tus propias fuerzas consigas la santidad a la que Dios nos está llamando. Santificarse es consagrarse, es dedicarse por completo a Dios, es apartarse, es estar para un uso santo. Y eso solo puede hacerlo Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículos del 7 al 8, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Dios nos hace santos, no nuestra santurronería. No es lo mismo ser santo que ser un santurrón. Pablo está escribiendo a los corintios y está hablando acerca de ciertos problemas que hay en la iglesia y menciona que hay algunos que pertenecían a la iglesia que eran en otro tiempo los pecadores más terribles que te puedes echar en cara. Y de repente cambia sus palabras y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la realidad de la santificación, pero especialmente el Nuevo Testamento. Yo quiero recalcar dos cosas acerca de la santificación. Uno, que somos santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios ha tenido a bien rescatarnos, hacernos sus hijos, y lo ha hecho por medio de su Hijo único. Se nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también dice que es por Dios que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos santificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y segundo, somos santificados por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El texto que antes he mencionado, de 1 Corintios 6:11, lo decía, pero a mí hay un texto que me encanta, que está en la primera carta de Pedro, donde ya hemos leído, que le dice a sus lectores en la salutación, cuando les está saludando. Mira qué manera más bonita de empezar. Quizá nosotros no empezaríamos así, pero le dice a sus lectores que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así pues, se nos invita a buscar la santidad, porque el autor de Hebreos nos dice lo importante que es buscar la santidad. Tan importante que dice una cosa demasiado fuerte, y es la siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es algo que simplemente no es una cuestión de individualidad, de ti mismo, sino de iglesia, de comunidad, de los que formamos parte de la iglesia. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Somos un pueblo escogido para ser sacerdotes de Dios, que ofrecen sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo. Pero también hemos de ser un pueblo santo, que refleja al Dios al que sirve, que vive según los preceptos santos y buenos de Dios, porque es el Dios que gobierna y reina sobre nosotros. Nuestra santidad no es un invento, es una consecuencia lógica de su santidad. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa es la razón que Dios da. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Lógica aplastante. Tenéis que ser santos porque yo lo soy y porque sois mi pueblo. Porque la santidad es la verdadera libertad de una vida pasada de esclavitud. Un pueblo escogido, un pueblo santo, tercer y último punto, un pueblo cercano a Dios. En toda esta visión del capítulo que estamos viendo, no podemos pasar de largo una cosa, no podemos evitar algo que estamos aquí viendo. Es que Dios se muestra tremendamente justo, tremendamente santo, de tal manera que a Él no se puede acercar cualquiera. De hecho, es que no se puede acercar a Él absolutamente nadie a menos que Él quiera. Solo Moisés y Aarón pudieron subir verdaderamente a donde los demás no podían. El resto del pueblo se tenía que quedar fuera de ese límite que Dios había dicho a Moisés que estableciese. Es lógico. Pablo en Romanos dice, estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Dios advierte que baje de nuevo y que vuelva a avisar al pueblo de que no traspase los límites. Claro, Moisés responde con una lógica aplastante. Vamos a ver, tú has dicho que no pueden subir. Tú has dicho que ponga el límite, que nadie puede traspasarlo. Ya, pero baja. Y vuelve a decirlo, para que no traspasen el límite del monte. Me acuerdo que hace unos años, no me acuerdo cuántos eran, pero cuando había un campamento de jóvenes de la iglesia de Tres Cantos, que fuimos a una casa en un pueblo que estaba apartada, que era de una mujer de la iglesia, que tenía una casa allí, y me acuerdo que era durante un fin de semana, y entonces llegábamos el viernes, me parece, era viernes por la tarde, y me acuerdo que estaba el día lluvioso,
Y al principio estuvimos esperando hasta que viniera la gente, entonces hasta que llegaron todo el mundo se nos hizo de noche. Y recuerdo que después nos metimos en grupos a los coches y fuimos para donde teníamos que ir. Ya te digo, estábamos de noche, estaba lloviendo, había tormenta, y entonces yo miraba por la ventana y entonces me encantan las tormentas, entonces veía los truenos ahí con las zonas de montaña que se ven por aquí, ¿no? Y aparte le juntas en la oscuridad, ¿no?, de la carretera, que no solo se veía cuando hacía el rayo, ¿verdad? Entonces a mi mente venía la escena del Sinaí. No sé, me hacía pensar en el Sinaí, porque es que lo del Sinaí tuvo que ser algo terrible. O sea, es decir, el pueblo tenía tanto miedo de lo que estaba allí pasando que le dijeron a Moisés: por favor, que no hable más Dios con nosotros, sino habla tú, y ya si eso tú nos dices lo que Dios nos tiene que decir. Tenían miedo terrible de lo que estaban viendo en ese lugar. Pero hay una noticia preciosa, hay una noticia hermosa que a mí me encanta, y es que, como está escrita tal cual en la Biblia, no la voy a decir yo, lo vamos a leer en Hebreos, capítulo 12. Teniendo esto en mente, teniendo en mente la imagen del Sinaí, los rayos cayendo, la nube espesa, o sea, lo terrible de todo esto, no queriendo acercarse al monte, teniendo en mente esto, ¿vale? Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 24. Dice, cuando lo tengáis, así no... Hebreos 12, desde el versículo 18, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No nos hemos acercado al Sinaí. Nos hemos acercado al otro monte, a Sión, donde estaba la Jerusalén. Pero nos está hablando el autor de Hebreos que la Jerusalén a la que nos hemos acercado es la de arriba. Nos hemos acercado a su pueblo, a sus ángeles. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Esto dice Hebreos. Pero también la Escritura nos dice que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho santificación, como antes había dicho. Al acercarnos a Dios en Cristo, no somos muertos como quien se acercaba a Dios en el Sinaí. Al acercarnos a Dios en Cristo, tenemos la vida eterna. ¿Quién puede cumplir perfectamente los mandamientos que vienen después de lo que acabamos de leer, que es el capítulo 20? Pregunta retórica, no hace falta que la respondas. Nadie. Si hoy nos podemos acercar a Dios, es por y en Jesucristo. De hecho, la santidad de Dios, atentos, la santidad de Dios es tan importante, que solo la muerte de su Hijo en la cruz nos hace capaz de poder acercarnos a esa santidad. Solo la cruz de su Hijo nos puede acercar a esa santidad. La cruz de Jesucristo nos enseña el amor y la gracia de Dios. Pero hay una cosa que nos enseña y nunca lo decimos. Nos enseña a temer la santidad de Dios. Porque fue el pecado, esto es, la ofensa a la santidad de Dios, lo que provocó la cruz. Hay una frase de un predicador que me gusta, se llama Paul Washer, y dice: una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla.
es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. Y eso es verdad. ¿No seremos radicales con aquello que llevó a la muerte al Salvador? Es decir, el pecado. ¿No seremos radicales con aquello que le llevó a la muerte? ¿O seguiremos jugando con el pecado a veces? No recordando que no es solo romper una regla, es entristecer a aquel que nos amó más allá de toda medida. Porque dio lo mejor, a su propio Hijo. Entonces, vivamos como un pueblo escogido, como un pueblo especial que posee la bendición de tener una relación con Dios, una relación de pacto que Él mismo ha establecido, un pacto que, por cierto, es irrompible. Vivamos como un pueblo de sacerdotes que realizan sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. No nos conformemos con la pasividad ni con la frase fácil de decir yo ya he sido salvo, sino centrémonos en vivir una vida de santidad, porque eso demostrará que has sido salvo. A eso es a lo que nos ha llamado Dios. Y la santidad es la garantía de que un día vamos a ver a Dios. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé si hay hoy aquí personas que a lo mejor están lidiando con un pecado que lo están arrastrando. No me refiero a que hayan podido caer en un pecado y se hayan arrepentido, me refiero a que lo arrastren. Pues esto, desde luego, espero que no lo tomes como una ofensa, sino más bien como el brazo extendido de Dios para rescatarte de la esclavitud de ese pecado, que es la intención que Dios tiene. Dios no sacó a Israel de Egipto para matarlos de hambre en el desierto, aunque eso decía Israel. Los sacó para darles vida, una vida distinta, una vida de libertad. Entonces, sin quitar a la lucha que cotidianamente tenemos que llevar todos con nuestro pecado, especialmente hoy quiero dirigirme a quien se sienta así impelido por el Espíritu, que esté arrastrado por algún pecado, a que luches con esfuerzo, a que lo hagas con ánimo, a que dependas del Señor, a que lo hagas con toda tu fuerza puesta en Él y dependiendo de Él, y que luches contra el pecado que te asedia, porque todavía no has sangrado en la batalla contra el pecado. Solo hay uno que le pasó eso, y ya conoces su nombre. Y por último, seamos cercanos a Él, seamos cercanos. Si verdaderamente nos hemos acercado no al monte Sinaí, sino más bien a Sion, a la Jerusalén celestial, a Jesucristo, entonces disfruta de la bendita gracia que se te ha dado de poder estar al lado de Dios siempre. Tú puedes estar al lado de Dios siempre, porque ciertamente Él lo está allá. Entonces disfruta de estar cerca de Él. Y a mí me gustaría que terminemos cantando una canción que creo que nos habla precisamente de esto, de que somos un pueblo escogido con una motivación especial.